Agradeciendo la presencia también del director del Consejo, muchísimas gracias. Nosotros como grupo de investigación y escuchando las inquietudes y la propuesta que nos hacía Manu, sí nos parece muy procedente. Y en sentido, solamente para darle la palabra a Olga Lucía, me atrevería a señalar lo siguiente. Nosotros vamos a dejar entonces dos documentos. Uno, la cartilla. En la cartilla están, digamos, la síntesis del contexto y la aplicación de algunos casos en el tema de los derechos fundamentales que han tenido que ver con los territorios en donde hemos venido un poco indagando a partir del evento del año pasado, la Guajira, lo que pasa en el norte del Cauca con Suárez, lo que ha pasado en el municipio de Quinchía y en particular también lo que ha pasado en la frontera colombo-venezolana en el tema del Pericano. Entonces ahí en la cartilla se encontrará, digamos, como la síntesis del contexto y alguna aplicación frente a los derechos fundamentales. También con Juliana les vamos a dejar, digamos, la presentación que teníamos pensada, digamos, para la primera parte del taller. Ahí está la presentación, digamos, en diapositivas de lo que está sintetizado en la cartilla. Y entonces, aprovechando muy bien el tiempo y que es nuestro mayor interés, daríamos comienzo entonces con lo que habíamos iniciado y lo habíamos llamado el taller directamente sobre los derechos fundamentales del tema de la minería de Mamba. Le daría la palabra a Olga Lucía. De poder compartir con ustedes, les agradecemos que sean tan abiertos en permitirnos venir acá y contarnos la experiencia que están pasando y esperamos pues que de esto resulten muchas posibilidades también para ustedes de intervención concreta, ¿cierto? Yo le pido al personero que me excuse porque de pronto hay temas que ya los deben conocer, pero para que nos nivelemos todos como en el mismo concepto, yo arranco muy rápidamente con el tema de los derechos fundamentales y luego explico los derechos fundamentales, cómo se salvaguardan legalmente. ¿Listo? Esa es como la intención del taller. ¿Está bien? Estamos aprendiendo todo. Bueno, entonces lo primero es contarles que los derechos fundamentales, ¿de qué surgen? Surgen simplemente que todos tenemos necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la necesidad de tener un techo donde albergarme, debo tener un derecho a tener esa vivienda digna, ¿sí? Si yo necesito respirar, necesito tomar agua, necesito tener tierra que pisar, yo debo tener un derecho que me garantice que haya un ambiente sano. La discusión sobre los derechos humanos tiene antecedentes muy remotos en el continente, es la Constitución americana, y en Europa es la Revolución Francesa. Pero ya como antecedente menos remoto encontramos entonces que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido reconocida por Colombia y se aplican esos derechos
que se han contemplado allí y básicamente se han clasificado en 3 tipos de derechos fundamentales. Los de primera generación, que son derechos que tienen que ver con la parte de la participación en la vida política. O sea que es un derecho humano de primera generación, la libertad que yo tengo de expresarme, el derecho que tengo a que se me haga un juicio justo si yo estoy demandada o acusada de alguna situación irregular, la libertad de religión, la libertad de votar, ¿sí? Esos son derechos humanos de primera generación. Vienen unos derechos humanos de segunda generación, que son los que están relacionados con la igualdad. Ellos surgieron a partir de la Primera Guerra Mundial y son los que se hablan entre las personas que estudian mucho este tema como los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces ellos son derechos que tienen que ver con el que yo tengo a estar empleado, a ejercer libremente la profesión que yo quiera, ¿cierto? A mí el Estado no me puede obligar a decirme, no, es que a mí no me gusta que usted sea minero, ¿no? ¿Sí? A los derechos a la vivienda, yo también puedo vivir donde yo escojo vivir en el territorio nacional. Si yo estoy en un territorio en el que ancestralmente han vivido mis antepasados, a mí el Estado no me puede obligar a salir de ese territorio. Yo estoy allí, tengo una historia cultural, una historia social que el Estado no me puede desconocer. Lo mismo a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social y a las prestaciones sociales cuando uno está desempleado o cuando está empleado igual también y requiere de esas prestaciones. Y vienen unos derechos fundamentales de tercera generación. Esos de tercera generación, sin decir que los otros no son importantes, son muy importantes porque son los que se relacionan con los temas de solidaridad. Por eso son los que se denominan los intereses colectivos. Entonces esos derechos colectivos tienen un interés no solamente local o nacional, sino universal, ¿sí? Es los que a todos nos interesa proteger, como el derecho a la paz, a la calidad de vida y obviamente el derecho a un ambiente sano. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia, cuando yo quiero proteger un derecho, la acción que yo interpongo, o sea, la demanda que yo presento, depende de si es un derecho de primera, de segunda o de tercera generación, ¿sí? Hasta ahí vamos a quedar todo más o menos claro. Cuando tengan cualquier pregunta, la que sea, yo les agradezco que me la hagan para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Esos son derechos fundamentales, pero los de tercera generación, los colectivos, son este listado que aparece acá. ¿Cuáles son derechos colectivos? El goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa. O sea, ¿qué es moralidad administrativa? Que las entidades del Estado no hagan actos que atenten, ¿cierto?, contra mi integridad o mi dignidad, que eso no lo podemos perder de vista. La existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar ese desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución y la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en zonas fronterizas y los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. Esos son derechos colectivos, pero también son derechos colectivos el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Ustedes tienen acá las minas, las casitas, que son espacios privados, pero las calles, las oleticas, las plazas que tienen, donde nos encontramos todos, eso se conoce como el espacio público y eso se protege como un derecho colectivo, ¿sí? La defensa del patrimonio público, y el patrimonio puede ser no solamente las casas que dicen los arquitectos, ¿sabes que esto es patrimonio porque es una casa muy bonita? El patrimonio es también inmaterial, ¿cierto? Marmato es el 4º municipio más antiguo de Colombia, eso de por sí ya es una riqueza patrimonial inmensa, porque eso quiere decir que los abuelos de los abuelos de los abuelos estuvieron acá, y que por eso obviamente uno no se va a medir. Y entonces yo como si llegué hace 2 años, vaya, ya bueno, yo me voy. Uno lleva toda una vida y toda una historia y genera más aval, ¿cierto? La defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad, la libre competencia económica. ¿Eso qué significa? Eso no es un discurso de la Constitución, eso es real. No puede ser que el Estado
proteja a una multinacional que tiene todo el recurso para explotar los recursos utilizando medios tecnológicos, haciendo uso, ¿cierto?, de ese poder que tiene por su economía de escala, y en cambio sí no le permite y no le posibilite al minero que lo hace tradicionalmente, ancestralmente, le dificulte ese ejercicio. Buenos días, bienvenido. Entonces a eso apunta la Constitución cuando dice pues que hay libre competencia económica. También un derecho colectivo el acceso a los servicios públicos y a que se presten de manera eficiente y oportuna. Y finalmente este grupo de derechos colectivos habla de la prohibición de fabricación, importación o posesión de armas químicas, biológicas o nucleares, del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas. Entonces, miren, en Colombia, cada municipio tiene que hacer o formular un instrumento de planificación que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Y en el Plan de Ordenamiento Territorial uno tiene que tener definido todo lo físico-espacial. Si yo como municipio voy a hacer una escuela, tengo que mirar que en el plan donde la voy a hacer me permitan hacer la escuela. Si yo voy a dejar desarrollar, como en el caso de Marmato, minería, en el plan de ordenamiento territorial tiene que decir dónde, cómo y con qué condiciones. En el POT, exactamente. Entonces, el gobierno nacional no puede venir a imponerme una disposición que no esté en el plan de ordenamiento territorial. Si no está, es ilegal. ¿Sí? Porque el plan es la apuesta de futuro de todos los ciudadanos, es donde decimos cómo queremos que sea nuestro municipio, dónde queremos que se ejerzan las actividades, de qué manera se hacen, ¿sí ven? Por eso los planes tienen que ser tan concertados. Un plan de ordenamiento no lo aprueba solamente el Consejo, un plan de ordenamiento lo tiene que aprobar en lo ambiental la Corporación Autónoma Regional, pero también las organizaciones civiles, tiene que tener un concepto del Consejo Consultivo de Ordenamiento, del Consejo Territorial, ¿sí ven? O sea que la ley busca que todos participen en la formulación del plan para que también todos sean los que lo cuiden, ¿sí? Bueno, y aparece también como un derecho colectivo los derechos de los consumidores y usuarios. Entonces hasta ahí hemos dicho que hay derechos fundamentales, que los fundamentales se clasifican en tres partes, que los primeros tienen que ver con el derecho al sufragio, con los derechos políticos, que los de segunda generación con los derechos sociales, económicos, y los de tercera generación con colectivos, ¿listo? Y que los colectivos son este listado que acabamos de repasar. Entonces, ¿qué pasa? Que la Constitución le dice, bueno, si usted siente que su derecho está siendo vulnerado, usted puede demandar o presentar una acción, como decimos los abogados. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se presentan cuando yo quiero proteger derechos fundamentales de primera y segunda generación? Las acciones de tutela. Ese es el principio, lo que yo presento, ¿sí? Ahora, si yo quiero proteger derechos fundamentales de tercera generación, o sea, derechos colectivos, lo que yo puedo hacer es presentar una acción de grupo o una acción popular. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que en las acciones populares, como lo indica el nombre, yo lo que busco es una medida popular, o sea, una medida que los beneficie a todos, al colectivo. ¿Por qué? Porque se me está vulnerando el derecho colectivo, ¿sí? Pero en la acción de grupo yo busco no solamente que se me proteja el derecho, sino que se me repare el perjuicio que me ocasionaron con la vulneración de ese derecho, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que buscar que hayan 20 personas como yo afectadas y los 20 podríamos presentar la acción de grupo. Perdón, ¿hay un límite de personas o qué? Sí, la ley establece que mínimo en las acciones del grupo tiene que haber 20 personas. Mínimo 20. ¿Y hasta cuánto No, puede abarcar? las que uno quiera, pues. Yo no sé si ustedes se acuerdan que vimos mucho en las noticias cuando las masacres de Bojayá, por ejemplo. El Estado condenó por los daños que sufrieron, ustedes saben que fue una cosa muy impresionante, una masacre. Hubo muchos desplazados y 78 familias demandaron, y a las 78 el Estado entonces les tuteló la protección, o ahí no solamente la protección, sino les resarció el perjuicio, aunque uno sabe pues que la vida no tiene como resarcir, pero bueno, hasta donde es posible. Y ya cuando uno encuentra que hay una disposición legal
que no quiere cumplir una entidad, puede ser hasta el mismo municipio, u otra entidad como una empresa de servicios públicos o una persona, entonces yo demando en una acción de cumplimiento. Entonces, ¿por qué es importante la acción de cumplimiento? Porque si yo en el plan de ordenamiento territorial dije que estos iban a ser los usos del suelo, que estas eran las actividades y las condiciones, y resulta que después el municipio me desconoce eso, yo puedo con una acción de cumplimiento pedirle a un juez que le ordene al municipio que cumpla eso que estaba en el plan de ordenamiento. ¿Sí ven? Entonces ustedes ahí van haciendo las conexiones, porque son muchas las acciones que uno puede presentar cuando está en una situación como la de ustedes, que es una situación de amenaza permanente de derechos fundamentales individuales, pero también colectivos. Porque es muy importante que conozcan el tema de las acciones colectivas, porque las acciones de tutela y las acciones de grupo, populares y de cumplimiento tienen prioridad en los despachos judiciales, pero lógicamente genera mucha más presión el que se haga colectivamente que el que se haga como un derecho individual vulnerado, ¿sí? Y fuera de eso, ustedes no han visto que siempre que sale una acción popular generalmente, entonces en el periódico, en la noticia, y en el país esas cosas pesan, ese es un mecanismo, exactamente, ese es un mecanismo de control social, ¿sí? Cuando uno entonces hace la bulla y dice es que estamos siendo amenazados, es que nuestro derecho está siendo vulnerado, y hay más cámaras y hay más, no es porque uno quiera hacer el show, sino porque eso es una parte del control social. Ya los organismos de control tienen los ojos ahí y saben que no pueden omitir la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales. Entonces por eso uno insiste en que es muy importante que conozcan las acciones que tienen como grupo, como colectivo de ciudadanos. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. ¿Listo? Bueno, ¿o tienen alguna pregunta? No, claro. Vamos a hablar un poquito de los derechos fundamentales vulnerados que se citaron en la acción de tutela que se presentó en 4 mineros de la mina La Villosa, como por hablar específicamente de esos 4, aunque creemos nosotros que no solamente estos 4 fueron vulnerados, sino que hay muchos más. ¿Listo? Pero como por darle una mirada a estos. Entonces, el primero, el tema de la participación ciudadana. Ahora, al comienzo de la charla hablábamos nos contaba Mario de la dificultad a veces de convocar a la gente, porque la participación es compleja, ¿cierto? A veces la gente no asiste porque no cree en la entidad, porque le da pereza, digamos la verdad, porque está muy comprometida, pero a veces incluso es porque cree tanto en sus representantes que dice, no, allá va a Mario, allá va a Muyapil, él sabe bien cómo es todo, él nos dice, ¿sí ve? Entonces uno tiene que encargarse de insistirle a la gente y decirle es que tienen que participar, porque si somos muchos los que estamos ahí atentos y conocemos cómo es el tema y sabemos, entonces va a ser más sencillo manejar. Decimos pues que la participación es un derecho de una comunidad individual o colectiva que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos a nivel nacional, regional o local. Y también decimos que la democracia se ve fortalecida con espacios de intervención y participación de la ciudadanía. Si el gobierno nacional saca una disposición que nos afecta a todos y todos nos quedamos callados, va a seguir sacando disposiciones que nos sigan afectando. Pero si saca una disposición y todos nos paramos y decimos un momentico, es que Marmato es un municipio y la Constitución dice que tenemos soberanía territorial y nosotros nos regimos por nuestros mismos gobernantes, y decidimos en el plan de ordenamiento que queremos físicamente y territorialmente aquí. Nosotros no vamos a dejar que nos imponga el gobierno nacional. Así tiene que ser. ¿Sí ven? Bueno, el segundo derecho fundamental que se citó como vulnerado fue el debido proceso. ¿Qué es eso del debido proceso? Que en Colombia toda decisión judicial o administrativa, les voy a explicar qué es eso del judicial. Cuando yo voy a un juzgado y presento una demanda, ¿sí? Y lo administrativo es cuando yo voy ante un municipio, ante la personería, ante una entidad del Estado a decirle por favor, protéjanme este derecho fundamental o voy a poner esta denuncia por eso que se me está presentando. Todo eso supone que haya una formalidad, o sea que hay unos requisitos. Si a mí alguien me denuncia, a mí no me puede simplemente, como llamamos los abogados, judicializarse, entonces usted es culpable. No, a mí me tienen que dar la oportunidad de hablar, de presentar las pruebas,
de controvertir las pruebas que supuestamente hay en contra, ¿sí? Entonces, así es para todos los procesos. Y también para el caso de las decisiones que afectan el territorio, el debido proceso supone una consulta previa de la comunidad afectada. ¿Por qué? Porque la Constitución dice claramente que todos tenemos derecho a un ambiente sano, ¿sí? Y que la comunidad que vaya a ser afectada por las decisiones tendrá que ser consultada previamente. Entonces, lo que hemos visto es que esa consulta previa no se ejerce, o respetando muchas veces el funcionario, lo que hace es que llama a la comunidad y dice, ay, bueno, vamos a hablar del plan de ordenamiento, este es el plano, esto es lo que pensamos, firme acá, firme acá, firme acá. Y luego dice, ay, sí, nosotros lo hicimos con la gente. Ahí estuvo la comunidad. Eso no es concertarse, eso es mostrar. Pasa mucho. Que eso sucede muchísimo, todo el tiempo. No, entonces, ¿qué pasa ahora? Que la Corte Constitucional está llamando la atención, está siendo muy seria, está diciendo que los fallos que producen, no un momentico, cuando la Constitución dice consulta previa, es que usted de verdad se siente y les diga, mire, este es el documento, este es el punto 1, 2, 3, 4, ¿usted está de acuerdo con el 1? Sí, no, ¿por qué? ¿Cierto? Y que yo le informe si le tramité su punto 1, su punto 2 o no. Eso es un derecho que uno no puede perder y que lo tiene claramente establecido. Pero que dice libre e informada. Exactamente. Tiene que ser informar libremente, pero también tiene que tener la consulta previa y si está de acuerdo o no con esos cambios que se van a hacer en su territorio. Mire, doctora, en el caso aquí del barrio de Villosa, por los que por ahí el Ministerio del Interior dice que no se hace la consulta, que no hay necesidad que porque alrededor de la Bocamina no hay habitantes indígenas. Cuando es una comunidad que es minera y está esparcida, que se sabe que hay asentamientos indígenas y afrodescendientes en todo el territorio. Y entonces argumentan que fue que la parte alta, que entrevistaron a los Giraldo, pues me imagino que son los motazos, y que dijeron que ya no trabajaba ningún indígena, viendo que ellos son indígenas. Que miren, para ese tema, muchas gracias por esa intervención, es importante. Miren, para ese tema, por ejemplo, la Corte lo que ha señalado es que el territorio donde está una comunidad indígena no es solamente donde se asienta, es toda su área de influencia, ¿sí? Entonces a mí no me pueden decir, ah, no, es que yo solamente podría proteger, suponiendo que yo fuera de una comunidad indígena establecida. Ah, no, usted solamente puede proteger su zona de la mina Villonza. No, un momentico, es que yo estoy en el CERN y a mí me interesa que se proteja todo, porque ancestralmente fue lo que ocupó los indígenas que estuvieron y que nos antecedieron. Entonces la Corte ya ha sido muy clara diciendo cuál es el alcance de esa consulta previa y esa participación de comunidades indígenas o afrodescendientes. Sí, doctora, pero se vulneran los derechos, porque el Ministerio del Interior hace más de sus delegados, pues, que ya por allá, usted antes, aquí ustedes, no, allá se hizo, pero allá no encontramos un limpio, ni encontramos un negro, porque somos la mayoría somos negros, entonces dicen, no, allá vienen unos monos y tal cosa, entonces allá no hay asentamientos. Y alrededor de la mina, por eso yo digo un asentamiento indígena. Pero mire que la Corte no les peleó, ese fue el argumento de la demanda, y la Corte eso no les prosperó, ¿cierto? La Corte lo que les dice, no, un momentito, ustedes tienen que hacer la consulta previa, y la consulta previa supone lo que les voy a decir enseguida. Ay, perdón. La consulta previa supone que haya consentimiento, como decíamos, que un llame libre e informado en las comunidades, que haya un proceso de concertación. Concertación es entonces, ¿estamos de acuerdo o no? No solamente que me cuente lo que yo hice, que existan conversaciones preliminares con las comunidades o comunidades afectadas y que se realice, dice indefectiblemente, o sea, pues que se realice así o así, antes de que comience el proyecto de explotación o de que se tome la decisión normativa o de otro tipo que afecta a las comunidades directamente. Entonces, el tema de la consulta previa, pues, como les señalo, tiene estos 4 requisitos que se tienen que cumplir. Si uno de ustedes dice, un momentico, es que aquí vino el ministerio y nos dijo que por disposición nacional ahora no podemos ejercer minería tradicional, pero no hay prueba de que se concertó, de que hablaron, de que ustedes manifestaron si estaban muy de acuerdo, eso un juzgado ya no se los puede reconocer porque la Corte ya lo dijo. Es que la Corte, no nos olvidemos, es la que garantiza que se cumpla la Constitución. ¿Sí me entienden? Es como decir, perdónenme la expresión, pero coloquialmente es la mamá de los pollitos. O
Eso no es un juzgado chiquito, esa es la máxima corte. Entonces ustedes no pueden olvidar que es la instancia suprema, ¿sí? Pero muy corrompida también. Y que pero yo no puedo, siendo ahora entrar a la discusión del tema de corrupción en el país, pero nosotros sí nos sentimos contentos en que al menos ahora la Corte sí reconoce y falla a favor de las comunidades. Antes no lo hacía. ¿Sí? Pero mire, doctora, la semana pasada, el día de que estaba celebrando la Constitución en Río Negro, lo que dijo el magistrado Nelson Pinilla, que nos dio la renuncia de ella, Alberto Rojas Ríos, le dijo a nosotros que les diera pena sentarse con unos corruptos como eran ellos. O sea que dentro del mismo interior de la misma Corte reconocen la corrupción que hay allá. Pero a pesar de todo eso, incluso lo que decían, este corrupto emitió un fallo favorable a mamá. Miren, ¿sí? Yo lo que les digo es que obviamente no vamos a decir que nos están judicializando antes, pero lo que yo les digo es que hay mucha más conciencia, y eso no es porque los magistrados ya dijo, ay no, seamos más juiciosos, es porque la comunidad se ha empoderado, porque la gente ya conoce más y sabe más de los temas, y los ha obligado a decir, venga un momentico, entonces ¿qué es eso de la Constitución? No, y las cosas van quedando un poquito más claras. Exacto. Que es lo que nos va a, o sea, con lo que vamos a trabajar acá. Que las cosas que están haciendo en la Corte, podemos trabajar con lo que están haciendo ellos. Ya hay cómo trabajar. Sí. Bueno, y eso es muy importante también que ustedes lo tengan presente, porque a veces, lastimosamente lo que uno ve es que son muchas normas. Colombia es el segundo país productor de normas en el mundo. De normas. Entonces acá hay un decreto, una resolución, para todos, ¿sí? Usted a veces lee un artículo que uno es abogado y lleva toda la vida trabajando en esto y dice, ¿y aquí qué quisieron decir? Entonces se pregunta, ¿y el ciudadano del común cómo va a entender esto menos? ¿Cómo se interpreta? Ni dicen Sí. ni se contradicen. Exactamente. Entonces en eso uno tiene que estar por eso muy bien enterado, saber qué es lo que está pasando, leer. Yo pues los invito a que al menos en estos temas que son de todo el interés, de lo que pasa en la Corte y demás, ustedes sí traten de estar enteraditos para que tengan más herramientas para defender sus derechos. Bueno, el tercer derecho que se citó fue la libertad para ejercer el oficio de mineros tradicionales, o sea, el derecho al trabajo. Yo les decía ahora que la Corte ha resaltado que en Colombia el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que a su vez goza de especial protección por parte del Estado. Ese derecho al trabajo incluye la libertad que tiene cada persona para escoger profesión o oficio, ¿cierto? A mí no me pueden decir, no, usted a partir de mañana ya no va a ser abogada, sino que va a ser ingeniera, porque qué peligro, ¿cierto? Entonces, la cosa es que yo tengo toda la libertad y todo el derecho a escoger mi profesión. Acuérdense que además de esos artículos 25 y 26, el artículo 16 de la Constitución dice que todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, también el Estado no me puede decir, ah, no, es que yo ya tengo muchos mineros, ya no, usted no es esa, vamos a dejarlo que no te parte, no. Sí, eso pretende ser la multinacional aquí en Barmato, Sí. que entran los mineros que a sembrar cilantro, otros que a sembrar plata, Naranjas. que a gallinas, y guerrilla, entonces, porque no, que ya minería no más, entonces hay un derecho, se está violando un derecho Claro, fundamental. que se está violando un derecho fundamental, como lo claro que sí. Ahora, el derecho al mínimo vital. Vean, ¿qué es eso de la jurisprudencia? La jurisprudencia son tres fallos, tres sentencias en un mismo sentido. Porque claro, como de pronto efecto de la traducción de muchas otras cosas, a veces en un fallo en un proceso dicen una cosa y hay otro proceso muy parecido y dicen otra. No, cuando se dicen tres sentencias en el mismo sentido, eso es lo que se llama jurisprudencia. De hecho, para romper un poquito el hielo, les voy a contar esto. Cuando Moisés fue por las tablas de los mandamientos y bajó, empezó a leer cuáles eran los mandamientos. ¿Ustedes sabían eso o no? Doña Mil, no había escuchado eso. Entonces le empezó a leer, no matarás, amar a Dios, otras cosas. Y leyó, no desear la muerte del prójimo. Entonces empezó a un momentico, eso dijo la ley, esperemos a ver qué dice la jurisprudencia. Sí, soy abogada. Entonces, ¿por qué la jurisprudencia? Pues es muy chistoso, pero es para ponerles de contexto que esto que yo les voy a dejar acá, que son los dos fallos últimos, son parte de esa jurisprudencia. Eso es una fuente de derecho. O sea,
Ustedes pueden citar en el fallo tal, en tal punto, en tal numeral, la Corte dijo tal cosa, y eso se los tiene que asumir el juzgado que esté excluyendo el caso como tal. ¿Sí ven? O sea, eso que dice la Corte no es palabra muerta, es fundamental de aquí en adelante. Esto es un antecedente importantísimo para nosotros, ¿listo? En el caso de Marmar. Entonces, en cuanto al mínimo vital, lo que ha hecho la jurisprudencia es que se tiene que ver desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo. O sea, yo necesito como individuo tener una historia, vivir donde estuvieron mis antepasados, tener ese territorio donde estoy y que yo amo, que yo quiero. Yo necesito también poder trabajar, yo necesito vivir dignamente. Y eso es lo que se conoce como el mínimo vital, ¿sí? Y la Corte también lo corrige. Y cuando ustedes dicen, no, pues se tiene que ir, eso es un desplazamiento en la práctica que está haciendo el mismo Estado. Eso no es legal, ¿sí? Bueno, entonces... Una pregunta. ¿Por qué al ser derechos fundamentales los niega, por ejemplo, el juzgado de acá y los niega el juzgado de Río Sucio? Porque hay distintos intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ojalá y uno pudiera de alguna forma prevenir que quien tenga un interés no sea el tomador de la decisión. Pero lastimosamente muchas veces uno se encuentra con que la persona que va a tomar la decisión ya tiene un interés predeterminado. No, uno puede encontrar perfectamente un juez, no estoy diciendo que se conozca ese caso, estoy poniendo un ejemplo. Eventualmente me podría suceder que un juez conociera el proceso y tuviera a los hijos trabajando en la multinacional. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién va a querer que sigan los dineros tradicionales de Marmar? No. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Conocer primero, como están haciendo ustedes en este momento, conociendo cuáles son las acciones que pueden impetrar. Segundo, participando. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, iría a cuanta reunión hubiera, si me tocara sacar el tiempo, porque es que así me informo, ¿sí? Tercero, siendo muy proactivos, o sea, si ustedes sienten que la acción de tutela se está demorando, entonces van a ser también con una acción popular. Busquen el defensor y díganle, vea, queríamos presentar una acción popular, aprovechen ese personero que les quiere colaborar y que ha estado con ustedes comprometido. ¿Sí ven? Ese tipo de cosas son las que se tienen que hacer, porque así cuando uno toca distintas instancias, si una ya tiene un interés por un lado, puede haber la otra que tenga el interés sí de hacer justicia de verdad, y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Listo? Bueno, se citó también el derecho a no ser desplazados del territorio. Entonces ahí lo que nosotros decimos es que la Corte Constitucional ha manifestado que la explotación ilícita de recursos mineros también concurre en favor de riesgo de desplazamiento para las comunidades indígenas, en especial debido a su incidencia en territorios estrechamente relacionados con la identidad diferenciada. Una cosa es que yo le vaya a decir a una comunidad indígena, ay, venga, es que le vamos a poner en este momento la vida, a otra, una comunidad que toda la vida y que conoce siempre el proceso de la minería y que está en ese entorno, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decirle, váyase, porque está esta comunidad, porque ustedes siempre han convivido con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes y con las personas que ejercen la minería. ¿Listo? Bueno, entonces esos fueron los derechos que se citaron. Ahora vamos a hablar un poquito de los efectos de dos sentencias recientes que consideramos muy importantes en relación con ese tema. Entonces, lo primero es recordarles que según la Constitución Política Colombiana, en el artículo 79, todas las personas tenemos derecho a gozar del ambiente sano, ¿sí? Y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Parte de ese ambiente, y perdónenme que sea tan reiterativa, es que entonces la ley me garantice que me protege mi derecho a permanecer en el territorio donde estoy, ¿sí? Que no me saquen, que no me expulsen, que no me echen, o que no me terminen arrinconando, porque esa es otra forma de presión del Estado. Entonces yo ya les digo que los que no cambien de minería a cultivos, entonces tienen que hacer esto o aquello, ¿sí? Esa es una forma de presión. Bueno, entonces ya
como hablamos ahorita de acciones constitucionales un poquitico, yo quisiera reiterarles. Entonces recuerden que la acción de tutela es una acción que uno puede presentar para que le protejan los derechos fundamentales, ¿sí? Para eso está instaurada la acción de tutela. La puede ejercer cualquier ciudadano en Colombia y la hace ante un juzgado. Incluso si yo soy una persona que no tengo ningún conocimiento, ni sé leer, ni escribir, ni nada, yo puedo ir a un juzgado y me la tienen que recibir verbalmente. ¿Sí? Bueno, hay una acción que se llama la acción de constitucionalidad. ¿Qué es eso de la acción de constitucionalidad? Es que a veces salen decretos, resoluciones o disposiciones que son contrarias a lo que establece la Constitución. Entonces yo tengo que demandar y pedirle a la Corte, venga un momentico, revise por favor, eso se llama un acto administrativo, todo lo que sea pues una decisión de una entidad pública como tal. Es que aquí sacaron esta resolución que está violando la Constitución y la Corte tiene que mirar si efectivamente esa ley que está reglamentando la Constitución es contraria a ella. Por ejemplo, el código de policía podría entrar ahí. Claro. El nuevo código de policía. Si yo considero que el nuevo código de policía tiene disposiciones que son contrarias a la Constitución, yo tengo que demandar. Lo que pasa es que para demandar esa constitucionalidad yo tengo que citar la norma, tengo que hacer lo que llamamos los abogados un concepto de la violación, o sea, decir por qué fue violada, dónde fue violada, citar exactamente los artículos de la Constitución que fueron violados. Bueno, hay un tema... Hay un momentico, doctora. Sí. Y es frente a la acción de constitucionalidad, es diferente al control de constitucionalidad. Entonces, frente al tema del código de policía o las normas que expida el Congreso, la Corte Constitucional, por mandato constitucional, debe hacer un control de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, muchas de esas normas que se aprueban en el Congreso llevan a la Corte las devuelve porque encuentra precisamente que no están conforme a los elementos jurídicos. Entonces, acción y control de constitucionalidad lo hacen la misma Corte Constitucional, pero son dos mecanismos diferentes. ¿Sí? O sea, es control de constitucionalidad cuando es la misma Corte en revisión de las disposiciones que se expiden, la que dice, esta no cumple con la Constitución, esta no, esta no. Y esa acción, cuando es un ciudadano que va y le dice, venga, Corte, esta ley la sancionaron y todo, y esto no cumple con la Constitución. Bueno, hay otro concepto que ustedes deben tener muy presente y es el concepto de territorio. ¿Sí? El territorio, que es el sitio donde estamos asentados cada uno, tiene protección constitucional y legal en Colombia. Y en Colombia, en términos de territorio también, la Constitución ha señalado que nos dividimos en municipios, departamentos, áreas metropolitanas, y que los municipios son autónomos. ¿Qué quiere decir que son autónomos y soberanos? Que cada municipio, porque así lo determina la Constitución, tiene derecho a tener autoridades propias, a ejercerse por las disposiciones propias, a gobernarse por lo que se establece en su territorio. ¿Sí? De ahí que hayan decisiones que, sin ser muy populares, se tomen por los municipios. Yo tuve la ventaja de asesorar a la administración de Armenia cuando el gobierno nacional expidió un decreto que decía que ya las personas no podían parcelar la finca con un área determinada en el plan de ordenamiento, sino que lo tenían que hacer de acuerdo a la unidad agrícola familiar. Eso es una medida pues del INCORA, que la unidad agrícola familiar en el Quindío es de 27 hectáreas. O sea que usted, si no es la persona, usted si va a dividir su finca, solamente lo puede hacer cada 27 hectáreas. Eso fue hace como 10 años. Y los alcaldes de los municipios del Quindío, yo era la delegada de la alcaldía de Armenia, nos reuníamos todos en una mesa de trabajo a discutir y tomamos la decisión. No aplicamos la disposición, no la aplicamos, porque era imposible, ¿cierto? Y en efecto, ninguno. Entonces es lo que yo les digo, cuando el gobierno nacional ve que efectivamente hay decisiones que pueden no ser muy ortodoxas, pero que las toma uno, porque es que la norma no puede ir en contravía de lo que es el consenso social. ¿Sí ven? Esa disposición, lo sabíamos todos, se tomó porque Uribe en Bolívar tenía un interés particular en que las disposiciones fueran así, ¿cierto? En que no se subdividiera con menos metraje de lo que estaba. Necesitaba un área. Exactamente. Entonces, lo que yo les digo es que por eso uno como municipio tiene también la obligación de velar porque sean los ciudadanos los que no vayan a ser vulnerados por las entidades públicas, porque eso también puede suceder.
Entonces ahí que la autonomía municipal sea fundamental y sea un tema que la Corte ha insistido y ha reconocido muy claramente, ¿cierto? Ha dicho, no es un discurso, es real. En Colombia los municipios tienen que poderse, deben tener autonomía y soberanía en lo que respecta a su territorio. Entonces, en ese sentido cabe, como acá el cambio que se hizo, pues, en la minería, que es por estrato, ¿cierto? Por niveles. Así ha sido tradicionalmente. Y después lo cambiaron a que fuera dividido por áreas muy vertical. Ahí cabría, se podría como el marmato, lo que el plan de entrenamiento dicta que así es como se hace. Ahí cabría, podrían demandar eso. Claro, es que si el plan de ordenamiento tiene una norma, y hay una norma de carácter nacional que dice otra cosa contraria, prevalece el plan de ordenamiento. ¿Por qué? Porque el plan de ordenamiento es el resultado del Consejo Municipal, primero. Segundo, porque en Colombia hay una cosa que se llama la presunción de legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando un municipio expide, como en el caso del plan de ordenamiento, una disposición, esa disposición es de obligatorio cumplimiento. La única forma en que no se puede aplicar es que alguien la demande y un juzgado o un tribunal ordene que ya no aplica. Derechos de obligatorio cumplimiento. De las disposiciones que están en el plan de ordenamiento territorial son de obligatorio cumplimiento. Por eso yo soy tan insistente y tan reiterativa. Si ustedes en el plan acordaron que era de esa forma como se iban a organizar, ahora no pueden, por una medida de carácter nacional, decirles otra cosa. ¿Sí? Doctora, yo quisiera preguntarle a un personero el caso del Evo de Marmato que fue declarado por decreto, sin llenar los cumplimientos de los requisitos necesarios. ¿Qué ha pasado con eso, con el caso de Marmato? Usted como defensor de... Yo aclaro una cosita en la Bueno, digamos que Marmato, a partir del 29 de octubre del 2014, a través del decreto 029, estableció su ordenamiento territorial. La ley 388 es muy clara en señalar las competencias que le asisten al Consejo frente a la adopción y aprobación del instrumento municipal. Y ahí tiene unos términos desde su presentación que hace el Ejecutivo a la Corporación, términos que no pueden ser superiores a 90 días. Por una controversia política, pero no jurídica, sino más bien política, y por temas de conflictos dentro de la corporación, digamos que se agotó ese tiempo y la corporación no tomó una decisión frente a ese proyecto. ¿De acuerdo? El alcalde de la época, entonces, conforme a las competencias de la ley, pues, ¿qué hace? Lo decreta, ¿cierto? Más o menos diciendo que el Consejo no hizo la tarea que les correspondía y por eso Marmato tiene este mal ordenamiento por decreto. Eso no quiere decir que no tenga peso, que sea ilegal, que sea inválido. Eso es falso. Tenemos el antecedente y el ejemplo nada más de la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Lo adoptó por decreto y precisamente también por una controversia política, más no de otro índole. Entonces, hoy, tú lo acabas de decir, doctora, goza de presunción de legalidad, no ha sido demandado ante los jueces administrativos y mucho menos ha sido resuelto en esa primera instancia para que el superior lo conozca. Por tal motivo, ese es el documento macro que rige a Marmato, que compartimos, que tenemos diferencias con él, ¿sí? Es una política pública y como tal a unos beneficia y a otros no,
De eso se tratan las políticas públicas. Ahora bien, la nueva administración ha pensado y nos ha estado consultando, yo no sé si es el Consejo, presidente, y es realizar unos ajustes a ese decreto porque el Ejecutivo considera precisamente que no se tuvieron en cuenta varios aspectos bien importantes ahí y que la regulación específica del tema minero ahí no quedó muy bien detallada. Creemos que para la próxima vigencia se estará presentando un proyecto de ajuste a ese decreto. Perdón, con respecto al número que creo que ese tema es nocivo para el municipio, independientemente de que sea legal o no hasta este momento. Mi pregunta es, ese esquema siendo aprobado por decreto, otro decreto, de la misma actividad de la que revisar. No, ya que les voy a contar. Lo que pasa es que el plan de ordenamiento, yo en eso tengo un poquito de experiencia porque yo he tenido la gran ventaja de trabajar en 14 municipios de Colombia en el plan de ordenamiento. Ustedes me han tocado algo. Están bien curtidas. Sí, entonces les voy a contar. Es que el plan de ordenamiento es un tema, como decimos los abogados, reglado. O sea, el plan, existe un decreto reglamentario que dice exactamente usted qué contenidos deben tener, quiénes lo deben aprobar, cuándo lo pueden aprobar y cómo. ¿Sí? Entonces las administraciones municipales, como les decía hace un ratito, tienen que cumplir todo un procedimiento de aprobación del plan, pero como decía muy bien el señor Personero, la ley dice, si agotado ese procedimiento y radicado finalmente en el Consejo Municipal, transcurren 90 días y el Consejo no toma una decisión, el alcalde no puede firmar y expedir por decreto. Entonces, ese decreto tiene fuerza de acuerdo, pero no quiere decir que mediante otro decreto se pueda modificar. Porque la ley 388 del 97 en el artículo 24 dice, si usted quiere revisar el plan de ordenamiento, tiene que hacer todo el procedimiento inicial. ¿Y cuál va a ser el procedimiento inicial? Tiene que haber consulta y concertación ciudadana, tiene que haber presentación al Consejo Territorial de Planeación, al Consejo Consultivo de Ordenamiento, a la Corporación Autónoma Regional y los temas ambientales y finalmente al Consejo Municipal. Por eso es que para las administraciones a veces es tan complicado revisar el plan porque es volver a hacer todo un ejercicio de socialización que les toma mínimo 6 meses. Doctora, ¿y los costos? Los costos Son muy elevados. En este momento hacer eso serían los costos que el municipio tendría que costear. Sí, claro. Pero yo creo que se justifica Así, claro. hacer un costo. Invertir para tener un muy buen plan de Eso es ordenamiento. muy nocivo para el municipio. A ver, el señor... Dice y se contradice. Por decir algo, dice la cabecera municipal es acá. Entonces, pero más adelante dice que puede trasladar. Entonces, mire, lo grave. No, un buen plan de ordenamiento, yo se los aseguro. Un buen plan de ordenamiento sí les garantiza a ustedes que tienen un instrumento para que no sean vulnerados tan fácilmente sus derechos en términos territoriales, porque es que para eso lo estableció la ley. Pero además es una herramienta para la gestión del suelo que es buenísima. Si me entienden, en el plan nos tenemos que poner de acuerdo, pero además tener los estudios que nos digan realmente quiénes están en zona de riesgo, cómo los vamos a reubicar, quiénes están en una condición privilegiada y quiénes están en una... La ley contempla en Colombia que tiene que haber equilibrio entre las cargas y los beneficios. Entonces, por ejemplo, si a un ciudadano en el plan tomamos la decisión todos que su lote se lo vamos a volver un parque, es una carga muy alta para él, entonces le damos un beneficio, venga, le damos este otro lote, o le compramos el suyo. ¿Sí ven? Uno va jugando en el plan cómo se organiza territorialmente, pero un buen plan es fundamental para el ejercicio de la autonomía municipal. Afortunadamente es muy difícil y tenemos la experiencia en estos pequeños municipios. Por falta de conocimiento, aprobamos uno, callamos. Entonces los alcaldes citan a sus amigos Claro. y esa es la consulta y lo manipulan de tal manera que interpretando el querer del alcalde, no de la comunidad. Y no es solo con este alcalde, con los pasados también, ya se que están. Aquí en Malva sucedió algo. El banco a raíz de un problema que hubo en la plaza,
el Banco Agrario se iba a instalar acá, pero por los intereses de la compañía y demás se instaló en la Merced. Ya iba a volver el Banco Agrario para acá, ya tenían el local y todo, y se fue el alcalde de ese entonces a una vereda con todos sus amigos y les preguntó, ¿el Banco Agrario dónde quiere que quede? ¿En la Merced, que es un municipio, o en el Llano? Descartó de una aquí. Entonces la gente pidió mejor en el Llano que en la Merced. Miren cómo se manipula la información. O sea, no se da como se parte. Claro, sí ven, pero así es, así Así es. sucede. Y también tener en cuenta es que frente a una revisión o un ajuste del esquema o el instrumento municipal, pues deben de haber no se revisa por revisar, ¿cierto? O no se hace un nuevo esquema de ordenamiento territorial a antojo del Ejecutivo, sino que deben de existir unos fundamentos que hagan que el territorio haya cambiado. O si hay nuevos estudios, o si hay necesidad de la comunidad porque considera que no está ahí realmente establecido. Pues yo la verdad lo que les sugiero pues, pero eso es una decisión que ustedes tienen que tomar, es, por ejemplo, el ministerio tiene la obligación por ley de darles asistencia técnica. Entonces uno como municipio puede solicitarle que tenga, pero ustedes no tienen que dejar que sea el ministerio el que se los haga, sino ellos hacen la forma y ustedes están ahí todo el tiempo participando para que quede lo que realmente quieren como comunidad. Pero ahí sí se tienen que organizar y tienen que decirle a la gente que hay que participar. Doctora, pregunto, ¿qué posibilidad hay que se organice esto, la comunidad, y se pida? Claro, ustedes lo que pueden hacer es que con que 2 ciudadanos le escriban al ministerio diciendo que tienen conocimiento, que la disposición legal establece que ellos tienen la obligación de darles asistencia técnica en la formulación del esquema de ordenamiento y que solicitan que se revise el esquema actual, que ellos tienen que contestarles. Decirles, si tenemos la posibilidad, no la tenemos, la posibilidad sería si ustedes pusieran 2 asesores y nosotros, pues bueno, como sea, pero es una gestión que ustedes pueden hacer. Porque pues uno que más o menos si se metió en este cuento, le comento que hay tanta falencia y muchos problemas con eso que le van hasta dolor de cabeza. Y muchos problemas si no beneficia a la comunidad. Si uno pone a leer eso, en sí, es más el perjuicio que el beneficio. No, y vea, yo les digo por la experiencia personal que he tenido, uno de esos nuevos planes que lo pongo a sentarme a llorar, porque son la copia de otro, ¿sí me entienden? Entonces la gente no ha entendido realmente el instrumento tan potente, tan poderoso y tan bueno que puede ser un plan. Yo por eso sí les insisto, sería muy bueno que ustedes miraran y gestionaran, ustedes como grupo, como colectivo, al menos quien les ayude en promover la revisión y ya ustedes sí están pendientes de las reuniones que vayan y nos citen a todos y que puedan participar y decir que lo que quieren. Y de propietarios tener un buen Y los consejos municipales territoriales también se manipulan. Ah, claro. Prácticamente el alcalde es que escoge los Sí, representantes claro, de las para que voten comunidades. como él quiere que voten. De las comunidades. Es verdad. Pero bueno, ahí sí pueden ser en serio con una muy buena participación ciudadana, filtra mucho de eso, ese interés. En 2015 se produjo un fallo o una sentencia que es el resultado de una acción de tutela y se llama la 766 de 2015. ¿Sí? Ahí son varios demandantes que solicitan la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, que ya vimos que era, al territorio, a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que ellos sienten que fueron vulneradas por la expedición de 2 resoluciones, la número 180241 y la 0045 de 2012, por las cuales se delimitaron unas áreas estratégicas mineras. ¿Sí? En relación con las áreas estratégicas mineras, el artículo 20 de la ley 1753 dice que son ciertas áreas del territorio nacional que se establece para que tengan un tipo especial de ordenamiento, un tipo especial. Cuando uno revisa, entonces lo que se busca con esas áreas estratégicas mineras es que es saltarse el plan de ordenamiento territorial y saltarse el código de minas. Excúsenme que sea tan escueta, pero realmente eso es lo que uno termina viendo, ¿sí? Entonces ellos están diciendo, cuando los delimitan,
y nos proponen unas áreas estratégicas mineras. Cuando las generaron no nos habían consultado, no habíamos participado, no sabíamos que eso iba a suceder. Bueno, ¿qué plantean ellos? Ellos dicen, el plan de desarrollo del 2010 a 2014, que después se convirtió en la ley 1450-2011, le da competencia a la autoridad minera para delimitar esas áreas especiales para explotación de minerales de interés estratégico. ¿Sí? Entonces, por ese plan de desarrollo del 2014 se expidieron las resoluciones 180241 y 0045 que declaran y delimitan áreas estratégicas mineras sobre territorios ancestrales sin consulta previa. Solamente en el Chocó son 817.025 hectáreas. Pero esas áreas estratégicas mineras fueron declaradas en muchos otros departamentos, incluyendo Caldas. ¿Listo? Entonces dice además, el estudio realizado previo a esa declaratoria se hizo solo por técnicos sin tener en cuenta la información cartográfica y temática. O sea, ellos no fueron a hablar con el municipio, a mirar qué decía el plan de ordenamiento, a revisar qué pensaban los pobladores, sino que solamente dijeron, no, vamos a declarar estas zonas de explotación minera, ¿no? Dicen ellos en la demanda, no se hicieron estudios poblacionales y socioambientales correspondientes para que consideraran el potencial biótico, abiótico y natural de esos territorios y también la destinación económica y productiva. Como vimos ahora, si yo tengo un derecho constitucional a ejercer la profesión o oficio que yo quiero y tengo derecho a un mínimo vital que me lo genera ese oficio de minería tradicional, ¿cómo va a venir ahora el Estado a decirme, no, es que ya la minería va a ser en otra parte, esta es el área que yo quiero, esta, usted ya no, chao? Yo no ¿Sí insisto. ve? Entonces eso no puede ser permitido. Dice, respecto a la necesidad de consulta previa, el Ministerio del Interior expidió un concepto en el que señala, miren lo triste, que la comunidad no debía ser consultada. ¿Ah? El Ministerio diciendo, no, es que la comunidad no debe ser consultada, es increíble. Los demandantes citan el artículo 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la obligación de consulta previa que se tiene. Entonces, ellos, ¿cuáles son los argumentos fundamentales que vienen en esa demanda? Que hay vulneración de los derechos fundamentales individuales a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y cultural y a la participación ciudadana. Y que se están amenazando unos intereses colectivos, que es al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y a la cultura. Pero además están diciendo que se va a generar un perjuicio irremediable si no se toma una decisión clara respecto a esas áreas que se demarcan. Y que se están desconociendo instrumentos internacionales como el convenio que les cité ahora y la jurisprudencia constitucional, que yo también les contaba que antes ya la Corte había dicho que se tenían que consultar las comunidades. Ellos dicen también que no hay estudios poblacionales y socioambientales que determinen. Entonces, cuando la Corte recibe esta demanda y ve eso que ellos están argumentando, le pregunta a las entidades estatales qué opinan. Y acá está la respuesta. La Agencia Nacional de Minería dice que se debe negar la tutela porque esas resoluciones fueron expedidas con base en el Plan Nacional de Desarrollo Minero. El Ministerio de Minas y Energía dice que la delimitación se hizo para el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero. Pues, perdónenme, pero ese sostenible para minería de multinacionales a uno lo dejan. Bueno, el Ministerio de Ambiente dice que el Ministerio no tiene legitimación, o sea que no tenía ningún interés para actuar. Es que a uno, en serio, yo no le puedo caer casi a llorar. Uno dice, el Ministerio de Medio Ambiente y que no tiene por qué intervenir. Es el que tiene que intervenir. ¿Cierto que es que uno dice es increíble? Por lógica. ¿Ah? O sea, la misma naturaleza. Y que no tiene funciones relacionadas con la consulta previa. Por Dios, es que el ambiente es todo lo que rodea al ser humano, es que es la relación ciudadanos, naturaleza, o sea, es el ministerio que lo tenía que resguardar. Es que debe tener más peso. Claro. Debe tener más peso. Sí, era el que Claro. más peso tenía. Y miren lo que consultó, perdón, lo que contestó a la demanda. Aquí está en el expediente que ustedes lo van a leer después, si son bien juiciosos. Y el Ministerio del Interior dice que las resoluciones se expidieron con base en un estudio que hizo en Geomedas. O sea, pues que ahí no se necesitaba saber ni qué población había, ni qué hacían económicamente, ni nada. O
Esos son estudios amañados. Esos son estudios que Amañados, hacen sí. las entidades. Esos son compromisos. Sí, son estudios amañados. Conveniencia de... Claro. Pero es que Bueno. mire, doctora, que las entidades del gobierno se ve esa coordinación. No, ellos sí saben. Lo que pasa es para confundirlo a uno, aquí abajo. Claro. Ellos lo hacen con toda la intención de confundir. Miren nomás la ANDA, da unas licencias ambientales, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. Y entonces da un territorio grande, después cuando hay las comunidades que se pellizcan, entonces lo tumban, dicen que no tenía competencia para eso. Después la otra, la entidad, por ejemplo, se vulneran, por ejemplo, se pasan por encima las corporaciones regionales, autónomas, y entonces lo que pasó como para allá en los llanos, con todo ese escándalo que hubo, que la ANDA ya había dado todo el territorio para minería. Ellos saben que sí es así, Claro. no es para confundir, eso son trampas, porque es que tenemos un Estado tramposo, eso no es una mentira para nadie, el Estado es tramposo. Así la gente queda callada. El Estado es tramposo, porque como hay tanta ley, entonces como los de a pie, muchas veces no tenemos la capacidad de mirar toda esta situación, entonces no, estos engañémoslos, cuando menos piensen ya los tiene jodidos como yo cuento, pero sabemos que el Estado es un Estado corrupto y engañoso, y que nos hace todas las cosas para cuando uno se pellizque ya no haya nada que hacer. Bueno, entonces yo ya les conté lo que se dijo en la demanda por lo que presentaron la acción, ¿cierto? Y les conté lo que contestaron las entidades del Estado. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, eso va ya a que se produzca un fallo, ¿sí? Y el fallo, en la primera instancia, o sea, el primer fallo que se da en el proceso, dice que se debe amparar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades accionantes. Y entonces que se tiene que suspender transitoriamente, o sea, solo por un tiempo, las resoluciones 18241 y 0045 hasta que el juez competente se pronuncie de fondo de la legalidad de esos actos administrativos. ¿Saben cuánto se demora un proceso para que el juez competente se pronuncie de fondo de la legalidad? Eso sería una acción de nulidad que en Colombia en promedio se demora de 8 a 9 años nada más. Es muy largo. ¿Cómo les parece? O sea, lo que estaba diciendo en el primer fallo es, no, esperen, demanden de nulidad y esperen 8 o 9 años a ver qué dice el juez. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahora, en la segunda instancia, o sea, cuando ya el juzgado falla y todo, entonces se va para el Consejo de Estado. El Consejo de Estado revoca, o sea, deja sin efecto ese fallo anterior que les di, ¿sí? Y dice que la tutela presentada por los accionantes no es denegada, o sea, que no prospera, ¿sí? Y que las autoridades demandadas deben asegurarse de adelantar el trámite de consulta previa con las organizaciones étnicas demandantes antes de que se ejecuten los actos preparatorios del proceso de concesión minera. O sea, como las resoluciones lo que están diciendo es, estas son las zonas mineras que van a operar, entonces lo que les está diciendo el Consejo de Estado es, antes de que operen, ustedes tienen que sentarse con las comunidades a ver si efectivamente esas son las áreas y esa es la forma de operación que las entidades están previendo. Entonces ya pasa a la Corte Constitucional a que revise ese fallo del juzgado, del tribunal y del Consejo de Estado. Entonces la Corte empieza a revisar y analiza qué es la acción de tutela y cómo procede la acción para la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y la Corte empieza a señalar que efectivamente ya ha habido jurisprudencia que dice que hay que proteger esos derechos de esas comunidades, que el territorio de ellas no es solamente donde están asentadas, sino son toda su zona de influencia, como les contaba ahora, y que ellas tienen que ser consultadas previamente sobre si quieren o no quieren que en su territorio haya explotación o no de recursos naturales. Dice además que se tienen que proteger derechos fundamentales de afrocolombianos y comunidades, y que hay un derecho de todos los ciudadanos a que se les consulte previamente lo que va a suceder en su territorio. Entonces, finalmente, después de haber hecho todo ese análisis, lo que la Corte Constitucional dice, que con efecto intercomunis, ¿qué es eso de intercomunis? Que los efectos de una sentencia pueden ser interpartes, o sea, yo demandé, usted fue el demandado, entonces nos dicen, los efectos son para nosotros dos, interpartes. Pero cuando dicen, los efectos no son para el que demandó y el que fue demandado, sino para toda la comunidad, es intercomunis. ¿Sí? ¿Me dicen ¿Cómo entender? se llama? Intercomunis, o sea, efectos para todos, para toda la comunidad afectada.
Entonces tutela para toda la comunidad el derecho a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación de todas las comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas directamente con la expedición de esas dos resoluciones. Y lo más importante, la Corte Constitucional dice, y quedan sin efecto las dos resoluciones. ¿Se acuerdan que el primer fallo había dicho esperen 8 años a ver qué les dice? Ahora la Corte dice, no señor, ningún 8 años. No existen las borras del ordenamiento jurídico. Quedan sin ningún efecto. ¿Sí? Miren lo importante del fallo. Y le advierte además al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, que tienen que agotar todo el procedimiento de consulta previa. Pero además la obtención del consentimiento libre, o sea, cada uno de ustedes tiene que decir libremente si en su territorio quieren que se ejerza y cómo se ejerce la minería. ¿Sí ven? Y dice pues que ese consentimiento tiene que ser también informado y tiene que ser previo, perdón, libre e informado a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras. De manera pues que es un fallo, pienso yo, muy importante de la Corte, porque veo que es un fallo en derecho y no como muchos fallos en el país, que es el interés político. Bueno, entonces, esa es esa primera sentencia. Ustedes aquí van a quedar con ese fallito completico. Me excusan que está como resaltadita en algunas partes, pero era pues para poder acá como contarles con detalle. Pero ustedes, el que la quiera leer, la va a tener acá todita impresa. De una demanda de constitucionalidad. ¿Sí ven? O sea, ya entonces demandan unos ciudadanos diciendo es que el Plan Nacional de Desarrollo 2010 y 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuando delimitan áreas estratégicas mineras, están atentando contra lo que está escrito en la Constitución Política Colombiana. ¿Sí? ¿Ya les queda claro cómo es la acción? Bueno, entonces en esta de constitucionalidad, ¿qué se demandó? Primero, el artículo 108 de la ley 1450, ahí me excusan porque ahí sí me toca citar las leyes porque es una demanda de constitucionalidad. Y el artículo 20 de la ley 1753, esas dos leyes son el Plan Nacional de Desarrollo Anterior y el actualmente vigente. ¿Sí? ¿Qué son los que crean las áreas de reserva estratégicas mineras? Se demandaron también los artículos 49 y 50, 51 y 52 de la ley 1753, o sea, el Plan de Desarrollo vigente, que desarrollan el sistema de proyectos de interés nacional y estratégico. Y se demandó el parágrafo del artículo 173 del Plan de Desarrollo que regula las actividades extractivas en ecosistemas de páramo. ¿Sí? Esas fueron las tres cositas que se demandaron. Entonces, ¿qué pasa? Respecto a las áreas de reserva estratégicas mineras, cuando uno habla de cargos, es como yo estoy demandando porque primero, las áreas estratégicas mineras desconocen los mandatos constitucionales de protección de los trabajadores agropecuarios, la producción agropecuaria, de los cuales dependen los derechos a la alimentación, a la soberanía y a la seguridad alimentaria. ¿Sí? Esto es para esas zonas que dicen que van a ser mineras y que antes han tenido toda la vida un uso de cultivos agrícolas, porque obviamente se atenta contra la seguridad alimentaria como tal. El segundo cargo que se presenta es que la creación y ampliación de áreas de reserva minera desconocen los principios de autonomía territorial. ¿Sí ven lo que les he explicado en toda la mañana? ¿Por qué desconoce el principio de autonomía? Porque es que es el municipio el que tiene que decir dónde quedan las áreas mineras. No tiene que venir el Estado, el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Minería, decirle allí, allí, allí. No, así no es. Desconocen también los principios de coordinación entre entidades públicas, porque por entonces apelar con el municipio con las entidades de orden nacional. El principio de concurrencia y subsidiariedad, que dice que entonces las entidades de más alto nivel tienen que velar porque las de menor nivel sí hagan las cosas como deben ser, ¿cierto? Y apoyarlas y ayudarlas. Y los principios municipales, perdón, los derechos municipales a regular los usos del suelo y ordenar el territorio. Lo tercero que se demanda es que se dice que la creación y ampliación de esas áreas de reserva minera violan los principios de democracia representativa y participativa,
Claro, si yo estoy diciendo en un municipio, don Yamil nos va a representar a los de este sector, es que allí el concejal nos va a representar a nosotros, y luego viene el gobierno y dice, no, esto es lo que decidimos, los está tratando a ustedes como representantes de una comunidad que los eligió libremente, ¿sí ven? Y se dice también que entonces la creación y ampliación de esas áreas viola el principio y derecho al medio ambiente sano y desconoce el concepto de desarrollo sostenible. Claro, si yo delimito unas áreas sin tener estudios sociales, culturales, económicos, yo no sé en qué áreas estoy demarcando, estoy haciendo a la loca un ejercicio por mi interés, no estoy viendo lo que está en la comunidad de ella. Entonces la Corte, ¿qué dice? En relación con el primer cargo, la Corte concluye que los demandantes expusieron una serie de consideraciones que no permiten identificar si hay contradicción entre el texto demandado y las normas que son violadas. ¿Yo para qué les estoy contando eso? Porque en la eventualidad que ustedes mañana salga una ley que viole la Constitución, ustedes ya saben cuáles son sus derechos fundamentales, sus derechos colectivos, y ustedes quieran demandar esa ley, deben tener muy presente que en la demanda ustedes deben citar bien claro cuál es el texto que se demanda y cuáles son las normas que viola ese texto, ¿sí ven? Porque si no, entonces la Corte va a ser como en este caso y va a decir que no hay claridad en las dos cosas y que por eso no se pronuncia respecto a ese primer cargo. Cuando digan que se inhibe, quiere decir que ella no estudia ese primer cargo, no se pronuncia. ¿Listo? Ahora, en cuanto al segundo y tercer cargo, la Corte lo que dice es que ese artículo, ¿qué es eso de exequible? O sea que sí está ajustado a la Constitución. Pero aquí viene lo interesante, la Corte dice, sí es exequible el artículo, pero se tiene que entender cómo. Primero, en relación con las áreas de reserva mineras, la autoridad competente debe concertar con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera. ¿Sí? O sea, la Corte le está diciendo, el artículo es válido, sí se pueden determinar que hay unas áreas de reserva minera, pero primero usted lo concerta con el municipio y primero define con las autoridades locales si las quiere ahí. Segundo, en cualquier caso, la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas tienen que garantizar que esas áreas sean compatibles con el plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? O sea que eso ya no es como yo quiera, sino que tengo que respetar ese plan. Tiene que existir lo importante de un buen plan de ordenamiento. Sí, que primero se daba la concesión a una multinacional y luego se miraba el plan. Y determinar el plan. Como no es abundarse, Ya no. bañarse. Sí. Y en relación con el cuarto cargo, lo que la Corte está diciendo es, esos instrumentos que hay de coordinación tienen que ser concertados. Tiene que haber además criterios de coordinación, concurrencia y gradación normativa. ¿Qué es eso de gradación? O sea, yo tengo que respetar el municipio, hacer las normas para el municipio, el departamento para el departamento, la nación para la nación. Eso no es que usted viene y me hace las mías, que yo voy y hago las del otro, porque así no es. ¿Cierto? La Constitución ya estableció los niveles. Y le dice, y se tienen que adoptar medidas que sean necesarias para proteger el ambiente sano, la protección de las cuencas fluviales, el desarrollo económico, social y la identidad cultural de los habitantes, lo que yo les decía a ustedes. Yo no puedo venir a decirles a ustedes, porque trabajo en el gobierno nacional, a los que ya nos gusta que haya mineros tradicionales del Marmato, háganse de acá. No, ustedes culturalmente han vivido acá toda la vida. Este es su territorio, acá estuvieron sus ancestros y todo, entonces por eso la Corte les dice un momentito, así no es. Luego, en relación con el sistema de proyectos de interés nacional y estratégicos, yo aquí voy a pasar más rápido porque sé que no es tanto el interés de todos, se presentaron también 3 cargos. Uno que dice que la delimitación de esos territorios está violando la igualdad y demás que tienen los ciudadanos, y que hay una expresión que dice que ya han sido calificados de interés nacional estratégico por la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos. Tampoco debería ser así, y que el artículo 51 modifica competencias en términos de la licencia ambiental, o sea, competencias que eran ya de otra ley. ¿Sí? Entonces lo que la Corte contesta ahí es que la medida que establece el artículo 50 del Plan de Desarrollo afecta los derechos fundamentales a la reparación y restitución de un grupo de sujetos de especial protección constitucional, como son las víctimas del conflicto armado.
y el social viene de la sociedad, somos nosotros. Entonces, estamos en eso. No hay un conocimiento amplio de esos 5 derechos allá. Entonces, se pueden cometer errores y por eso yo siempre acompaño a la asociación. No está solo, que Marmato tiene gente que lo quiere, que Marmato, muchas personas de Caldas y de Colombia dicen no a la explotación a cielo abierto en Marmato, que queremos que nuestra minería, que es tradicional, que es la herencia que tenemos de hace tantísimos años, queremos que siga siendo nuestra minería tradicional, artesanal como la hemos hecho, y que le decimos a la empresa Gran Colombia Golf que no vamos a permitir que continúen con sus arremetidas, atropellando a los mineros, sacándolos de sus minas y con la intención de que nos tienen que sacar del pueblo. Simplemente, compañeros, amigos y amigas, gracias por este acompañamiento y que la lucha sigue, que Marmato está, es y seguirá siendo el de siempre, el Marmato, nuestro pesebre de oro de Colombia, que no queremos que sea en otro lugar, ni en otro sitio, ni mucho menos por intenciones de multinacionales. Que queremos es que sea la decisión del pueblo marmateño de si nos quedamos o nos vamos. Pero que con esta movilización, con esta gran concentración le estamos diciendo que sí nos queremos quedar y que todos van a ser y serán bienvenidos a nuestro pesebre de oro de Colombia. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas de Colombia. Muchísimas gracias.